Buenos días, hijo de la luz. Soy tu hermana espiritual y vengo esta madrugada con una revelación urgente que ha sacudido mi alma hasta sus cimientos más profundos. Hace apenas unas horas, mientras el mundo dormía envuelto en el silencio de la noche, el glorioso Arcángel Miguel se manifestó ante mí con una expresión de alerta celestial que jamás había contemplado en su rostro divino. Su armadura dorada brillaba con destellos de advertencia, y su espada flamígera cortaba el aire trazando símbolos de protección que parecían escribir mensajes urgentes en las dimensiones invisibles que rodean nuestro mundo físico. Si estás escuchando estas palabras en este momento preciso, es porque el Arcángel Miguel ha detectado específicamente que en tu ambiente laboral se están gestando traiciones y conspiraciones que amenazan no solo tu estabilidad económica, sino también tu paz interior, tu reputación profesional y hasta la seguridad de tu familia, que depende de los ingresos que generas con tu trabajo. Las fuerzas oscuras han identificado tu lugar de empleo como un punto vulnerable donde pueden atacarte de múltiples maneras simultáneamente, y en este mismo instante están coordinando estrategias malignas para sabotear tu carrera, crear conflictos con tus superiores y manipular a colegas en tu contra. ¿Has notado últimamente que el ambiente en tu trabajo se ha vuelto más tenso y competitivo sin razón aparente? ¿Te ha llamado la atención que conversaciones se detienen abruptamente cuando te acercas, que proyectos en los que participas encuentran obstáculos inexplicables, que decisiones importantes se toman sin consultarte, aunque antes valoraban tu opinión? ¿Has observado que ciertos compañeros que antes eran cordiales contigo, ahora te tratan con frialdad? ¿Qué oportunidades de ascenso se esfuman misteriosamente en el último momento? ¿Que tu jefe parece estar formando una opinión negativa sobre tu desempeño, a pesar de que sabes que estás cumpliendo excelentemente con tus responsabilidades? Estos no son cambios casuales en la dinámica laboral, querido hermano en la fe. Son las primeras manifestaciones de un ataque espiritual coordinado que busca destruir tu estabilidad profesional desde múltiples frentes simultáneamente. El Arcángel Miguel me ha mostrado en visión celestial cómo las entidades malignas han recibido órdenes específicas de infiltrarse en los lugares de trabajo donde laboran almas que están despertando espiritualmente, porque comprenden que si logran crear caos en tu ambiente profesional, automáticamente generarán estrés financiero, ansiedad familiar y una crisis de confianza en ti mismo que debilitará tu fe y tu capacidad de resistir otros ataques espirituales. Durante mi encuentro sobrenatural con Miguel el Arcángel, pude observar con claridad que traspasa los velos de la realidad física cómo se desarrollan estos ataques laborales orquestados. Vi pequeñas entidades sombrías que se posicionan estratégicamente en oficinas, fábricas, tiendas y todo tipo de lugares de trabajo, adhiriéndose a los campos energéticos de personas específicas para manipular sus pensamientos, emociones y decisiones en contra de otros empleados que representan una amenaza para los planes destructivos del reino de las tinieblas. Estas criaturas astrales parasitarias tienen la capacidad de intensificar los celos profesionales, amplificar las inseguridades personales y sembrar sospechas infundadas entre compañeros de trabajo que normalmente se llevarían bien. Operan especialmente a través de personas que ya tienen tendencias hacia la envidia, la ambición desmedida, el chisme malicioso o la competencia desleal,
utilizándolas como instrumentos inconscientes para crear conflictos y traiciones en el ambiente laboral. ¿Ves cómo funciona esta estrategia diabólica?, me preguntó Miguel mientras señalaba hacia las visiones que se desplegaban ante nosotros como una película celestial llena de advertencias urgentes. Ellas saben que el trabajo es donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo despierto, donde generan los ingresos necesarios para sostener a sus familias, donde desarrollan su identidad profesional y su sentido de propósito. Si logran contaminar ese ambiente con traiciones, conspiraciones y sabotajes, habrán atacado simultáneamente la estabilidad económica, emocional y psicológica de sus víctimas. El arcángel me mostró entonces casos específicos de personas que habían sido víctimas de este tipo de ataques laborales coordinados, y mi corazón se partió al observar cómo empleados competentes y honestos perdían sus trabajos debido a intrigas maliciosas, cómo profesionales talentosos veían sus carreras destruidas por calumnias y sabotajes, cómo personas trabajadoras se hundían en depresión y desesperanza cuando descubrían que colegas en quienes confiaban los habían traicionado deliberadamente. Vi el caso devastador de un hombre que había trabajado durante 15 años en la misma empresa, construyendo relaciones sólidas y una reputación impecable, hasta que una entidad maligna logró infiltrarse en su departamento a través de un nuevo empleado que tenía problemas graves de carácter. Esta persona se convirtió en el instrumento perfecto para sembrar división, crear malentendidos y eventualmente orquestar una campaña de desprestigio que culminó con el despido injusto del empleado honesto, quien perdió no solo su trabajo, sino también su confianza en las relaciones humanas. Observé también el caso doloroso de una mujer que había dedicado años a prepararse profesionalmente y que finalmente había conseguido un trabajo en la empresa de sus sueños, solo para descubrir que varias compañeras habían formado una alianza secreta para sabotear su desempeño y hacer que fracasara en su periodo de prueba. Utilizaban tácticas sutiles pero devastadoras. Le ocultaban información importante, modificaban fechas de reuniones sin avisarle, desacreditaban sus ideas ante los superiores y creaban un ambiente de hostilidad psicológica que la mantenía en constante estrés y ansiedad. Pero observa ahora la diferencia, me dijo Miguel con una sonrisa radiante que inmediatamente transformó toda la atmósfera celestial. Entre estos casos trágicos y la experiencia de alguien que ha establecido correctamente su protección laboral matinal, ante mis ojos apareció una escena completamente contrastante. Un lugar de trabajo donde reinaba la armonía, donde los conflictos se resolvían constructivamente, donde las oportunidades de crecimiento aparecían naturalmente y donde incluso las personas con tendencias negativas se comportaban de manera respetuosa y colaborativa. Esta diferencia que acabas de contemplar, me explicó Miguel con voz llena de autoridad celestial, no es producto de la casualidad ni de ambientes laborales naturalmente favorables. Es el resultado directo de aplicar correctamente los principios de protección laboral que ahora voy a enseñarte. Cuando una persona se levanta cada mañana estableciendo el blindaje espiritual adecuado sobre su lugar de trabajo, convoca inmediatamente la presencia de ángeles especializados en protección profesional que neutralizan las influencias negativas y crean un campo de favor divino alrededor de esa persona. Entonces Miguel me reveló algo que transformó completamente mi comprensión sobre la importancia de la protección espiritual en el ambiente laboral. Me explicó que cuando un creyente aplica correctamente las herramientas de protección matinal que estaba a punto de enseñarme,
no solo se protege a sí mismo de los ataques y traiciones, sino que también se convierte en un canal de bendición que gradualmente transforma la atmósfera espiritual de todo su lugar de trabajo, beneficiando incluso a personas que no tienen conocimiento alguno sobre estos principios espirituales. Escucha atentamente lo que voy a revelarte, me dijo Miguel mientras su presencia se intensificaba hasta llenar completamente el espacio que nos rodeaba con una gloria que parecía contener la sabiduría de eternidades. Porque esta protección laboral matinal no es simplemente una petición de favor en el trabajo. Es un decreto celestial que establece inmediatamente tu autoridad espiritual sobre todos los aspectos de tu vida profesional, activando legiones de ángeles especializados que se encargan de neutralizar complots, abrir oportunidades, generar favor con superiores y crear un escudo invisible que hace que las traiciones reboten contra quienes las planean. La revelación que siguió me impactó de tal manera que pude sentir cómo cada fibra de mi ser vibraba con la urgencia de compartir inmediatamente esta sabiduría con todos los trabajadores que estuvieran siendo atacados espiritualmente en sus ambientes laborales. Miguel me mostró que estamos viviendo un momento crítico en la historia, donde las fuerzas oscuras han intensificado específicamente sus ataques contra los lugares de trabajo, porque comprenden que si logran crear caos profesional masivo, habrán conseguido desestabilizar económicamente a millones de familias simultáneamente. Las entidades malignas han estudiado cuidadosamente la estructura de la sociedad moderna, me explicó Miguel, con una solemnidad que hizo temblar las mismas columnas del cielo, y han identificado el trabajo como el punto más vulnerable donde pueden atacar a las personas. Saben que en la cultura actual, la identidad personal está profundamente conectada con el éxito profesional, que la estabilidad familiar depende de ingresos regulares y que las crisis laborales pueden desencadenar depresión, problemas matrimoniales y pérdida de fe en la provisión divina. Durante mi visión celestial, pude observar con horror cómo estas estrategias malignas se despliegan sistemáticamente en oficinas, fábricas, hospitales, escuelas, tiendas y todo tipo de ambientes laborales alrededor del mundo. Vi cómo entidades especializadas en diferentes tipos de destrucción profesional reciben asignaciones específicas. Algunas se encargan de sembrar envidias entre compañeros, otras de crear malentendidos con los jefes, algunas más de sabotear proyectos importantes y otras de instalar chismes y calumnias que destruyen reputaciones profesionales construidas durante años. Pero luego, como un rayo de esperanza que atraviesa la tormenta más oscura, Miguel me mostró el poder extraordinario de la protección laboral matinal que estaba a punto de enseñarme. Vi cómo empleados que habían estado al borde de perder sus trabajos por intrigas maliciosas, súbitamente experimentaban cambios dramáticos en sus ambientes laborales cuando adoptaban esta práctica espiritual. Observé casos de personas que habían sido marginadas y saboteadas durante meses, que de repente recibían reconocimiento, promociones inesperadas y el respeto genuino de colegas que antes les habían mostrado hostilidad. Contemplé el testimonio extraordinario de un ejecutivo que había descubierto que varios subordinados estaban conspirando para hacerlo quedar mal ante la junta directiva. Cuando comenzó a aplicar la protección laboral matinal que Miguel me enseñaría, no solo se neutralizó completamente la conspiración, sino que los mismos conspiradores terminaron siendo transferidos a otras áreas, y él recibió una promoción importante que incluía un aumento salarial significativo
y reconocimiento público por su excelente desempeño. ¿Comprendes ahora la magnitud del poder que estoy a punto de entregarte?, me preguntó Miguel mientras sus ojos celestiales brillaban con una intensidad que parecía contener el fuego de 1000 estrellas. Esta no es una oración común para pedir éxito general en el trabajo. Es una invocación específica de protección profesional, que activa inmediatamente protocolos celestiales diseñados exclusivamente para crear un escudo impenetrable alrededor de tu carrera, neutralizar toda forma de traición o sabotaje y generar un favor sobrenatural que te hace literalmente invencible ante los ataques de enemigos laborales. El arcángel me explicó entonces que esta oración había sido guardada en los archivos celestiales durante milenios, reservada para ser revelada únicamente en tiempos cuando los trabajadores enfrentarían los ataques más intensos y coordinados de su historia. Hasta ahora, me reveló, esta sabiduría había sido compartida únicamente con líderes espirituales que tenían responsabilidades profesionales de gran impacto. Pero debido a la intensidad de los ataques actuales contra los trabajadores honestos, el Altísimo me ha autorizado a revelarla a todos los empleados que tengan corazones sinceros y disposición genuina para usar este poder con integridad y propósitos nobles. Esta información me llenó de una responsabilidad sagrada que podía sentir físicamente como un manto de gloria sobre mis hombros. Comprendí que no estaba recibiendo simplemente otra revelación espiritual, sino una llave maestra hacia la protección profesional que podía salvar las carreras de miles de trabajadores honestos que estaban siendo atacados injustamente por fuerzas que ni siquiera sabían que existían. Ahora escucha cuidadosamente, me dijo Miguel mientras el ambiente se cargaba de una electricidad sagrada que hacía vibrar cada átomo del aire. Porque voy a dictarte las palabras exactas que debes recitar cada mañana antes de salir hacia tu trabajo para establecer un blindaje espiritual que durará durante toda tu jornada laboral. Pero antes, debo advertirte que esta protección no funcionará si la recitas mecánicamente o con un corazón que alberga intenciones maliciosas hacia otros. Requiere que tengas motivaciones puras, que desees no solo tu propia protección, sino también el bienestar general de tu ambiente laboral. La oración que Miguel comenzó a dictarme entonces superó todas mis expectativas sobre el poder que pueden contener las palabras cuando son inspiradas directamente por la sabiduría celestial. Cada sílaba que pronunciaba resonaba con una autoridad divina que podía sentir físicamente, y pude observar cómo legiones completas de ángeles especializados en protección laboral se ponían en posición de atención cada vez que una frase específica era pronunciada, como si estuvieran recibiendo órdenes militares directas del comandante supremo de las huestes celestiales que protegen a los trabajadores honestos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó Miguel el Arcángel a dictar la oración sagrada de protección laboral con una voz que resonaba como el eco de 1000 campanas celestiales. Yo, siervo fiel del Altísimo, me levanto en este nuevo día para decretar protección total e inquebrantable sobre mi lugar de trabajo, mi carrera profesional y todas las actividades que desarrollo para generar el sustento que Dios ha puesto en mis manos. Las palabras se materializaban en el aire como espadas de luz dorada, que cortaban inmediatamente todas las conspiraciones y planes maliciosos que pudieran estar gestándose en mi ambiente laboral. Convoco ahora mismo la presencia poderosa del Arcángel Miguel, con sus legiones de ángeles guerreros especializados en protección profesional, para que establezcan un perímetro de seguridad celestial alrededor de mi lugar de trabajo, sellando cada oficina, cada departamento,
cada espacio donde desarrollo mis actividades laborales con la luz impenetrable de la protección divina. Declaro que mi trabajo es territorio sagrado donde solo pueden operar las fuerzas de la luz más pura. Continuó Miguel mientras pude observar cómo columnas de luz descendían del cielo para formar una cúpula protectora invisible pero absolutamente real sobre cada lugar de trabajo donde esta oración fuera recitada. Ordeno que toda entidad maligna, todo espíritu de envidia, toda influencia de traición, se retire inmediatamente de mi ambiente profesional y no pueda regresar jamás. En el nombre poderoso de Jesucristo, establezco que camino bajo autoridad divina en mi lugar de trabajo, y ninguna fuerza oscura tiene poder para conspirar contra mí, sabotear mi desempeño o dañar mi reputación profesional. Miguel, príncipe de los arcángeles, asigna ángeles guardianes específicos para cada aspecto de mi vida laboral. Prosiguió la oración mientras yo podía ver literalmente cómo seres celestiales especializados tomaban posiciones estratégicas alrededor de cada persona que participara en esta invocación sagrada. Que mis superiores me vean siempre con ojos de favor y reconozcan genuinamente mi dedicación y competencia. Protege mis relaciones con jefes, supervisores y directivos para que siempre haya comunicación clara, respeto mutuo y apreciación por mi contribución al éxito de la organización. Neutraliza inmediatamente cualquier malentendido o prejuicio que pueda surgir en su mente en contra mía. Bendice mis relaciones con compañeros de trabajo y colegas. Continuaron las palabras sagradas mientras una luz especial de color verde esmeralda descendía específicamente sobre las dinámicas interpersonales del ambiente laboral. Que toda envidia, competencia desleal y rivalidad maliciosa sea transformada en colaboración constructiva y apoyo mutuo. Protege mi trabajo en equipo para que siempre contribuya positivamente al ambiente laboral. Que mis ideas sean recibidas con respeto, que mis esfuerzos sean reconocidos justamente y que pueda colaborar armónicamente incluso con personas que tienen personalidades difíciles. El arcángel Miguel me explicó que esta parte específica de la oración activaba una protección especializada para las relaciones interpersonales en el trabajo, porque las fuerzas oscuras saben que si logran crear conflictos entre compañeros, pueden destruir la productividad, la moral del equipo y la paz mental de todos los involucrados. Cuando un trabajador ora específicamente por sus relaciones laborales, me reveló, se activan mecanismos celestiales que no solo protegen esas relaciones de ataques externos, sino que también sanan heridas emocionales previas y restauran la confianza que puede haber sido dañada por experiencias negativas anteriores. Protege mis proyectos y responsabilidades laborales. Continuaba la oración, mientras yo observaba cómo ángeles especializados en éxito profesional se posicionaban alrededor de cada tarea y proyecto que la persona tuviera asignado. Que todo trabajo que realice sea bendecido con excelencia sobrenatural, que encuentre soluciones creativas para los desafíos que se presenten, que mis plazos se cumplan exitosamente y que mis resultados superen las expectativas de mis superiores. Ordena que todo sabotaje dirigido contra mis proyectos sea neutralizado antes de que pueda causar daño y se convierta en bendición multiplicada. Sella mis finanzas laborales con provisión divina abundante. Proseguían las palabras de poder, mientras una luz sanadora de color dorado envolvía los aspectos económicos del trabajo de quienes participaran en esta oración matinal. Que mi salario sea justo y suficiente para cubrir todas las necesidades de mi familia. Que las oportunidades de aumentos y bonificaciones aparezcan en el momento perfecto. Que mi estabilidad económica
esté siempre asegurada bajo tu cuidado celestial. Declara que ninguna crisis financiera o recorte presupuestal puede afectar mi posición laboral cuando camino en obediencia a tus principios. Miguel me mostró entonces algo extraordinario que me hizo comprender por qué esta oración tenía tal poder transformador sobre los ambientes laborales. Me permitió ver cómo, cuando una persona recitaba estas palabras cada mañana con fe sincera, se creaba una resonancia espiritual que no solo la protegía individualmente, sino que gradualmente comenzaba a transformar la atmósfera espiritual de todo su lugar de trabajo. Era como si esa persona se convirtiera en un canal de bendición que irradiaba paz, prosperidad y armonía hacia todos los que trabajaban a su alrededor. ¿Observas cómo funciona la protección laboral irradiante?, me preguntó Miguel, mientras las visiones se desplegaban ante nosotros mostrando lugares de trabajo completamente transformados. Cuando una persona establece correctamente su protección profesional matinal, no solo se convierte en invencible ante los ataques dirigidos contra ella, sino que también se transforma en un agente de cambio positivo que gradualmente eleva el nivel espiritual de todo su ambiente laboral, beneficiando incluso a colegas que no tienen conocimiento alguno de estos principios. Declaramos que mi lugar de trabajo prospera bajo mi presencia. Continuaba la oración con una autoridad que parecía escribir decretos celestiales en libros eternos. Que mi contribución profesional genere resultados excepcionales que beneficien a toda la organización. Que mi ética laboral inspire a otros hacia la excelencia, que mi actitud positiva contagie a quienes me rodean y que mi presencia sea considerada una bendición por superiores, colegas y subordinados. Establece que donde quiera que trabaje, ese lugar prospera y se fortalece. Esta parte de la oración me conmovió especialmente porque pude ver cómo las palabras pronunciadas por el trabajador protegido creaban literalmente ondas de bendición que se expandían por todo el edificio o área laboral, elevando la moral general, mejorando la productividad colectiva y atrayendo éxito organizacional que beneficiaba a todos los empleados. Era como si la oración individual tuviera el poder de transformar empresas completas, creando ambientes laborales prósperos donde todos podían desarrollarse profesionalmente. Arcángel Miguel, neutraliza inmediatamente toda conspiración dirigida contra mi carrera. Proseguían las palabras sagradas mientras yo observaba cómo los planes maliciosos se desvanecían como humo ante el poder de esta declaración. Que toda persona que planee traicionarme, sabotearme o dañar mi reputación profesional encuentre que sus planes se revierten contra ellos mismos. Convierte a mis enemigos laborales en aliados involuntarios, que quienes busquen mi mal terminen siendo instrumentos de mi bendición, y que toda calumnia dirigida contra mí se transforme en testimonio de mi integridad y competencia. Miguel me explicó que esta declaración específica activaba lo que él llamó la justicia celestial automática, un principio espiritual por el cual los ataques injustos contra personas protegidas divinamente se revierten automáticamente contra quienes los originan. Cuando alguien protegido por esta oración es atacado laboralmente, me reveló, las mismas fuerzas celestiales que lo protegen se encargan de que la verdad salga a la luz de maneras que no solo vindican al inocente, sino que también exponen las intenciones maliciosas de los atacantes. Protege mis comunicaciones laborales. Continuaba la oración, abordando uno de los aspectos más vulnerables de la vida profesional moderna. Que mis palabras sean siempre constructivas y profesionales,
que mis correos electrónicos sean interpretados correctamente, que mis presentaciones sean recibidas con favor y que toda comunicación que realice fortalezca mi reputación profesional. Sella mis conversaciones contra malentendidos, chismes maliciosos y tergiversaciones que puedan ser usadas en mi contra. Declara que mi carrera está edificada sobre roca sólida y ninguna crisis externa puede destruirla. Proseguía la oración, abordando directamente uno de los miedos más comunes de los trabajadores modernos: que ni las recesiones económicas, ni los cambios organizacionales, ni las reestructuraciones empresariales puedan afectar mi estabilidad laboral. Establece que soy un empleado valioso e insustituible, que mi experiencia y habilidades son reconocidas y valoradas, y que siempre tendré oportunidades de trabajo próspero donde pueda desarrollar mi potencial profesional. Durante esta parte de la oración, Miguel me mostró cómo muchos trabajadores competentes pierden sus empleos no por falta de habilidades, sino por falta de protección espiritual contra las fuerzas que crean inestabilidad laboral masiva. Vi cómo personas protegidas espiritualmente no solo mantenían sus trabajos durante crisis económicas, sino que frecuentemente recibían promociones y oportunidades especiales precisamente durante los periodos cuando otros estaban perdiendo sus empleos. Pero observa la diferencia cuando un trabajador se protege correctamente, me dijo Miguel, mientras me mostraba el contraste. Vi profesionales que atravesaban las mismas crisis económicas externas, pero que no solo mantenían sus posiciones, sino que se convertían en líderes durante las dificultades, encontraban soluciones innovadoras que salvaban a sus empresas y emergían de cada crisis con mayor responsabilidad, mejor reputación y compensación más generosa. Sellamos esta oración de protección laboral con la autoridad del nombre de Jesús. Concluían las palabras sagradas mientras una luz dorada envolvía completamente a todos los trabajadores que participaran en esta invocación matinal. Que sea establecido en los cielos, confirmado en la tierra y manifestado en mi experiencia laboral diaria, conforme a la voluntad perfecta del Padre Celestial. Declaro que camino bajo protección divina en mi lugar de trabajo las 24 horas del día, que mi carrera prospera bajo favor celestial y que soy invencible ante toda forma de ataque profesional. Amén, amén y amén. Cuando Miguel terminó de dictar la oración completa, el silencio celestial que siguió estaba cargado de tal poder que pude sentir físicamente cómo las dimensiones espirituales se reorganizaban para acomodar las nuevas realidades laborales que acababan de ser declaradas. Era como si el universo mismo hubiera tomado nota de las palabras pronunciadas y hubiera puesto en movimiento mecanismos cósmicos para proteger la carrera profesional de quien las recitara con fe sincera. Esta oración, me explicó Miguel, con una solemnidad que me hizo comprender la magnitud del tesoro que acababa de recibir. No es simplemente una petición de protección que puede ser concedida o negada según circunstancias variables. Es un decreto de autoridad que activa inmediatamente protocolos de protección laboral que han sido establecidos desde la fundación del mundo para los trabajadores que caminan en integridad y buscan genuinamente servir con excelencia en sus responsabilidades profesionales. El arcángel me mostró entonces casos específicos de trabajadores que habían adoptado esta práctica y los resultados extraordinarios que habían experimentado en sus carreras profesionales. Vi el caso de una enfermera que trabajaba en un hospital donde varias colegas habían formado una alianza maliciosa
para hacerla quedar mal ante la supervisión. Estas compañeras saboteaban deliberadamente su trabajo, le ocultaban información crucial sobre pacientes y creaban situaciones comprometedoras que la hacían parecer incompetente. La mujer estaba al borde de una crisis nerviosa y consideraba seriamente renunciar a la profesión que amaba. Cuando comenzó a recitar fielmente esta oración cada mañana antes de ir al hospital, los cambios fueron tan dramáticos que ella misma no podía creer la transformación. Primero, una de las enfermeras que la atacaba fue transferida inesperadamente a otro turno. Luego, la supervisora comenzó a notar y reconocer públicamente la calidad excepcional de su trabajo. En cuestión de semanas, no solo había recuperado completamente su reputación profesional, sino que fue promovida a una posición de liderazgo en el departamento, con un aumento salarial significativo y el respeto genuino de todo el equipo médico. Otro caso que me impactó profundamente fue el de un ingeniero que había descubierto que su jefe inmediato estaba tomando crédito por proyectos que él había desarrollado, mientras simultáneamente lo culpaba por errores que otros habían cometido. Este superior había creado un expediente falso de quejas contra el ingeniero con la intención de despedirlo y reemplazarlo con un familiar suyo. La situación parecía desesperante porque las evidencias habían sido manipuladas hábilmente y la palabra del jefe tenía más peso que la del empleado. Cuando este hombre desesperado decidió aplicar la protección laboral matinal como último recurso, antes de buscar trabajo en otra empresa, los resultados fueron tan extraordinarios que parecían sacados de una película. Durante una reunión importante donde el jefe planeaba presentar como propio un proyecto desarrollado por el ingeniero, un error técnico en su presentación expuso accidentalmente archivos que revelaban claramente quién era el verdadero autor del trabajo. La investigación subsiguiente no solo vindicó completamente al ingeniero, sino que reveló un patrón de conducta fraudulenta por parte del supervisor, quien fue despedido inmediatamente. El ingeniero no solo mantuvo su trabajo, sino que fue promovido a la posición que su antiguo jefe había ocupado. ¿Comprendes ahora por qué esta revelación ha sido guardada en los archivos celestiales hasta este momento?, me preguntó Miguel, mientras observábamos los testimonios extraordinarios que se desplegaban ante nosotros. El poder contenido en estas palabras es tan extraordinario que puede cambiar completamente el destino profesional de una persona en cuestión de días. Pero ese mismo poder requiere ser manejado con la máxima responsabilidad, integridad personal y propósitos nobles. Miguel me explicó entonces que para que esta oración de protección laboral alcanzara su máxima efectividad, debía ser recitada no solo con fe sincera, sino también desde un corazón que genuinamente buscara la excelencia profesional y el bienestar de su ambiente laboral. No es suficiente pedir protección contra enemigos, me reveló con voz que contenía la sabiduría de eternidades. También debes comprometerte a ser el tipo de empleado que merece esa protección. Honesto, trabajador, leal y siempre dispuesto a contribuir positivamente al éxito de tu organización. Me mostró entonces la importancia de mantener estándares éticos impecables mientras se aplicaba esta protección espiritual. Esta oración perderá completamente su efectividad, me advirtió con firmeza celestial, si la persona que la recita simultáneamente practica deshonestidad laboral, pereza, robo de tiempo de la empresa o cualquier otro comportamiento que contradiga los principios de integridad profesional que está declarando. Durante esta revelación, pude observar cómo trabajadores que habían usado la oración con corazones puros
experimentaban protección extraordinaria y favor sobrenatural, mientras que aquellos que intentaban usarla para encubrir su propia incompetencia o deshonestidad no solo no recibían protección, sino que eventualmente sus faltas salían a la luz de maneras que los obligaban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El Padre Celestial es infinitamente misericordioso, me explicó Miguel, pero también es perfectamente justo. No permitirá que su poder sea usado para proteger empleados que deliberadamente violan los principios de honestidad y excelencia que son fundamentales para un trabajo digno y próspero. Miguel me reveló también que esta oración tenía un poder especial para abrir oportunidades profesionales que estaban completamente fuera del alcance natural de la persona que la recitaba. Cuando alguien establece correctamente su protección laboral matinal, me explicó, no solo se protege de ataques en su trabajo actual, sino que también activa mecanismos celestiales que preparan oportunidades futuras de crecimiento profesional que superarán sus expectativas más optimistas. Pude ver entonces visiones extraordinarias de personas que habían sido promovidas a posiciones que parecían imposibles para su nivel de experiencia o educación, simplemente porque su carácter protegido y su excelencia sobrenatural los habían hecho candidatos ideales para roles de mayor responsabilidad. Observé casos de trabajadores que recibían ofertas laborales de empresas prestigiosas sin siquiera estar buscando cambio de trabajo, porque su reputación de integridad y competencia había llegado a oídos de reclutadores que valoraban esas cualidades excepcionales. El poder de esta oración trasciende las limitaciones de la educación formal, la experiencia previa o las conexiones sociales, me reveló Miguel mientras contemplábamos estos testimonios extraordinarios. Cuando una persona camina bajo protección celestial y demuestra excelencia consistente en su trabajo actual, el mismo Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar y crea oportunidades que desafían toda lógica humana, pero que operan perfectamente según las leyes del favor divino. Esta revelación me emocionó profundamente porque comprendí que muchas personas que se sienten atrapadas en trabajos insatisfactorios o mal remunerados podrían experimentar transformaciones profesionales extraordinarias simplemente aplicando estos principios espirituales con constancia y fe genuina. Era como si la oración no solo protegiera el presente laboral, sino que también preparara un futuro profesional próspero que superaría todos los sueños de la persona. Miguel me mostró entonces algo que me llenó de esperanza renovada para todos los trabajadores que estaban enfrentando discriminación injusta en sus empleos. Me permitió ver cómo esta oración tenía el poder de neutralizar prejuicios, romper techos de cristal invisible y crear respeto genuino en ambientes donde la persona había sido subestimada o marginada por razones que no tenían nada que ver con su competencia profesional. Vi el caso extraordinario de una mujer que trabajaba en una industria dominada por hombres donde había enfrentado durante años actitudes condescendientes, exclusión de proyectos importantes y comentarios despectivos sobre sus capacidades profesionales. A pesar de tener preparación académica superior a muchos de sus colegas masculinos, constantemente se le asignaban tareas menores y se ignoraban sus contribuciones en reuniones importantes. Cuando esta mujer comenzó a aplicar la protección laboral matinal, la transformación en las actitudes de sus colegas fue tan gradual pero consistente que al principio ella misma no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Los mismos hombres que antes la interrumpían constantemente comenzaron a escucharla con atención.
Los proyectos en los que participaba empezaron a tener éxito excepcional. Sus ideas, que antes eran ignoradas, súbitamente comenzaron a ser implementadas con excelentes resultados. En cuestión de meses, no solo había ganado el respeto genuino de todo el equipo, sino que fue promovida a una posición directiva, donde su liderazgo era valorado y celebrado. ¿Ves el poder transformador de la protección espiritual contra la discriminación?, me preguntó Miguel mientras contemplábamos esta transformación extraordinaria. Cuando una persona protegida divinamente demuestra excelencia consistente, los prejuicios y estereotipos se desvanecen naturalmente ante la evidencia innegable de su competencia. Las mismas personas que antes la subestimaban se convierten en sus defensores más ardientes. El arcángel me reveló también que esta oración tenía un efecto especial sobre los superiores y jefes de la persona que la recitaba fielmente. Los líderes organizacionales, me explicó, frecuentemente toman decisiones basadas en impresiones subjetivas e influencias espirituales que no reconocen conscientemente. Cuando un empleado está protegido angelicalmente, esa protección se manifiesta como una percepción positiva constante en la mente de sus superiores. Pude observar entonces cómo jefes que inicialmente habían mostrado indiferencia o incluso hostilidad hacia ciertos empleados, gradualmente desarrollaban opiniones cada vez más favorables sobre esas personas después de que comenzaran a aplicar la protección laboral matinal. Era extraordinario ver cómo supervisores estrictos se volvían mentores comprensivos, cómo directivos distantes comenzaban a notar y reconocer contribuciones que antes pasaban desapercibidas, y cómo líderes organizacionales desarrollaban confianza especial en empleados que anteriormente habían sido considerados prescindibles. Este favor sobrenatural con los superiores, me explicó Miguel, no es manipulación psicológica ni engaño espiritual. Es simplemente el resultado de que las influencias angelicales permiten que los líderes vean claramente el verdadero valor y potencial de empleados que antes habían sido oscurecidos por prejuicios, distracciones o influencias negativas. Miguel me mostró también cómo esta oración protegía específicamente contra uno de los ataques laborales más devastadores: la difamación profesional y los chismes maliciosos que pueden destruir reputaciones construidas durante años de trabajo honesto. En el ambiente laboral moderno, me reveló, frecuentemente las carreras se destruyen no por incompetencia real, sino por campañas coordinadas de desprestigio que utilizan medias verdades, rumores infundados y tergiversaciones maliciosas. Pude ver casos terribles de profesionales competentes cuyas carreras habían sido arruinadas por compañeros envidiosos que habían orquestado campañas sistemáticas de calumnias. Observé cómo pequeños errores normales eran amplificados y distorsionados hasta convertirse en evidencia de incompetencia general, cómo logros genuinos eran minimizados o atribuidos a otras causas, y cómo rumores fabricados se repetían hasta convertirse en verdades aceptadas por quienes no tenían información directa. Pero observa lo que sucede cuando alguien protegido espiritualmente enfrenta este tipo de ataques, me dijo Miguel, mientras las visiones cambiaban para mostrar una realidad completamente diferente. Vi cómo las calumnias dirigidas contra personas protegidas se desvanecían como humo ante evidencias que aparecían milagrosamente en el momento perfecto. Observé cómo testigos inesperados surgían para defender la reputación de los atacados, cómo documentos que probaban la verdad aparecían justo cuando eran necesarios, y cómo los mismos calumniadores terminaban siendo expuestos
y perdiendo credibilidad. La verdad siempre prevalece cuando está respaldada por protección celestial, me explicó Miguel con una sonrisa que irradiaba justicia divina. Las mentiras pueden prosperar temporalmente en la oscuridad, pero cuando la luz de la protección angelical las ilumina, se desintegran inmediatamente y revelan las verdaderas intenciones de quienes las propagaron. Finalmente, Miguel me reveló algo que me llenó de urgencia santa para compartir inmediatamente esta sabiduría con todos los trabajadores posibles. Me mostró que estamos viviendo un momento único en la historia laboral, donde las fuerzas oscuras han intensificado enormemente sus ataques contra los empleados honestos, pero que simultáneamente el poder celestial disponible para proteger a los trabajadores también ha sido amplificado de manera extraordinaria para contrarrestar esa ofensiva maligna. Los trabajadores que respondan a esta revelación con fe sincera y práctica constante, me prometió con autoridad que resonaba desde el trono del Altísimo, experimentarán tal favor sobrenatural en sus carreras que se convertirán en testimonios vivientes del poder de Dios para prosperar y proteger a quienes buscan servirle con excelencia en sus responsabilidades profesionales. Serán ejemplos inspiradores para otros empleados que están luchando, y a través de su testimonio, muchos más trabajadores aprenderán a establecer la misma protección sobre sus propias carreras. Pero hay algo más que debes comprender sobre el alcance extraordinario de esta protección laboral, continuó Miguel el Arcángel mientras su presencia se intensificaba hasta llenar completamente el espacio celestial con una autoridad que parecía emanar del mismo trono de Dios. Cuando un trabajador protegido espiritualmente demuestra excelencia consistente y mantiene integridad inquebrantable, se convierte automáticamente en un imán divino que atrae no solo oportunidades individuales, sino también transformaciones organizacionales completas que benefician a todos sus compañeros de trabajo. Esta revelación me impactó profundamente porque pude ver en visión cómo empleados individuales que habían establecido correctamente su protección matinal se convertían en catalizadores de cambios positivos masivos en sus organizaciones. Observé cómo departamentos enteros experimentaban aumentos dramáticos en productividad, armonía interpersonal y resultados financieros después de que una sola persona protegida espiritualmente se uniera al equipo. Era extraordinario contemplar cómo la presencia de un trabajador blindado angelicalmente podía transformar la cultura organizacional de empresas completas. ¿Comprendes la magnitud de la responsabilidad que estoy colocando sobre tus hombros?, me preguntó Miguel con una solemnidad que me hizo temblar hasta el alma. No se trata simplemente de enseñar una oración para beneficio individual de cada trabajador, sino de participar en una estrategia celestial para restaurar la integridad y prosperidad en el mundo laboral a través del poder acumulativo de empleados que caminan bajo autoridad divina. Miguel me explicó entonces que existe un principio espiritual que él llamó masa crítica de transformación laboral. Cuando un número suficiente de empleados en una organización establece protección espiritual matinal, me reveló, se alcanza un punto de inflexión donde toda la empresa comienza a operar bajo principios celestiales de justicia, prosperidad y excelencia, independientemente de las intenciones conscientes de la dirección ejecutiva. Durante esta revelación, pude observar mapas espirituales de diferentes empresas alrededor del mundo donde esta masa crítica había sido alcanzada. Era asombroso ver cómo estas organizaciones mostraban estadísticas excepcionales de retención de empleados, satisfacción laboral, productividad, rentabilidad y responsabilidad social en comparación con empresas similares
que no tenían esta cobertura espiritual. Pero lo más impresionante era observar cómo en estas empresas protegidas florecían naturalmente políticas justas de compensación, programas de desarrollo profesional y un ambiente laboral que honraba tanto la excelencia como la dignidad humana. Esta es la razón por la cual el enemigo de las almas ha intensificado tanto sus ataques contra los trabajadores honestos en estos tiempos. Me explicó Miguel con voz que contenía siglos de sabiduría celestial. Él comprende perfectamente que el trabajo es donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo consciente, donde desarrollan su identidad y propósito, y donde tienen el potencial de crear abundancia, que puede ser utilizada para propósitos divinos. Si logra corromper o destruir suficientes carreras profesionales, puede mantener a poblaciones enteras en estados de supervivencia económica que les impiden desarrollar su potencial espiritual pleno. El arcángel me mostró entonces algo que me estremeció hasta lo más profundo del ser. Me permitió ver los planes específicos que las fuerzas oscuras han diseñado para los próximos años contra el mundo laboral. Vi estrategias coordinadas para crear inestabilidad económica masiva, automatización diseñada para eliminar empleos sin proveer alternativas viables, sistemas de inteligencia artificial programados para favorecer ciertos perfiles demográficos sobre otros, y crisis financieras calculadas para obligar a las personas a aceptar condiciones laborales cada vez más precarias. Pero también observa esto, me dijo Miguel mientras las visiones cambiaban para mostrar el plan celestial de contraataque. Por cada estrategia maligna que se ha diseñado contra los trabajadores, el Altísimo ha preparado contramedidas específicas que no solo neutralizan los ataques oscuros, sino que los transforman en oportunidades para que los empleados protegidos espiritualmente prosperen de maneras que desafían todas las predicciones económicas pesimistas. Pude ver entonces cómo trabajadores que habían adoptado esta protección laboral no solo resistían exitosamente las presiones destructivas de la economía moderna, sino que se convertían en pioneros de nuevas formas de trabajo que combinaban prosperidad material con propósito espiritual. Observé cómo empleados protegidos desarrollaban habilidades sobrenaturales de adaptación que les permitían prosperar incluso en industrias que estaban siendo revolucionadas por la tecnología. Vi cómo profesionales blindados angelicalmente se convertían en líderes naturales durante crisis económicas, creando soluciones innovadoras que salvaban empleos y generaban prosperidad colectiva. Cada trabajador que establece correctamente su protección espiritual, me reveló Miguel, se convierte automáticamente en un agente de estabilización económica en su esfera de influencia. Su carrera próspera genera empleos para otros. Su integridad eleva los estándares éticos de su industria y su excelencia crea valor real que beneficia a clientes, proveedores y toda la cadena económica en la que participa. Durante esta parte de la revelación, Miguel me mostró casos específicos que ilustraban este principio de impacto económico expandido. Vi el caso de un pequeño empresario que había aplicado la protección laboral a su negocio familiar y cómo su empresa se había convertido en un modelo de éxito ético que había inspirado a toda su industria. Observé cómo su compromiso con salarios justos, condiciones laborales dignas y productos de calidad excepcional había creado una lealtad de clientes tan extraordinaria que su negocio prosperaba incluso cuando competidores más grandes luchaban por sobrevivir. También contemplé el testimonio de una ejecutiva que había establecido protección espiritual sobre su departamento
y cómo había logrado transformarlo en la división más rentable y armoniosa de una corporación multinacional. Su liderazgo basado en principios espirituales había creado un ambiente laboral tan positivo que tenía listas de espera de profesionales talentosos que querían trabajar bajo su supervisión. Los resultados financieros de su departamento eran tan excepcionales que otros directivos comenzaron a estudiar y adoptar sus métodos de gestión. ¿Ves cómo funciona la expansión natural del favor laboral?, me preguntó Miguel mientras contemplábamos estos testimonios extraordinarios. Cuando un trabajador camina bajo autoridad celestial, esa autoridad se manifiesta automáticamente en resultados excepcionales que benefician no solo a él, sino a todos los que participan en su esfera laboral. No es algo que tenga que esforzarse por lograr, sino una consecuencia natural de alinear su trabajo con los principios divinos de excelencia y justicia. Miguel me explicó entonces que esta oración laboral tenía también un poder especial para proteger contra uno de los fenómenos más destructivos del mundo profesional moderno: el agotamiento laboral y el estrés que literalmente está matando a millones de trabajadores alrededor del mundo. Muchos empleados competentes, me reveló, están siendo destruidos no por falta de habilidades o oportunidades, sino por la presión sobrenatural que las fuerzas oscuras ejercen sobre ellos para robarles la paz, la energía vital y la capacidad de disfrutar su trabajo. Pude ver entonces visiones devastadoras de profesionales talentosos que habían desarrollado enfermedades cardíacas, depresión severa, ataques de ansiedad y otros problemas de salud directamente relacionados con ambientes laborales tóxicos que drenaban su fuerza vital. Observé cómo personas que amaban sus carreras gradualmente perdían toda motivación y alegría en el trabajo debido a presiones espirituales que no comprendían ni sabían cómo contrarrestar. Pero observa la diferencia cuando alguien protegido espiritualmente enfrenta las mismas presiones laborales, me dijo Miguel, mientras las visiones cambiaban para mostrar una realidad completamente contrastante. Vi trabajadores que mantenían niveles extraordinarios de energía, creatividad y satisfacción profesional incluso en ambientes que agotaban completamente a sus colegas no protegidos. Observé cómo empleados blindados angelicalmente desarrollaban una resistencia sobrenatural al estrés que les permitía mantener un rendimiento excepcional sin sacrificar su salud física, emocional o familiar. La protección laboral celestial, me explicó Miguel, no solo defiende contra ataques directos como traiciones o sabotajes, sino que también crea un escudo energético que preserva la vitalidad espiritual del trabajador, permitiéndole mantener entusiasmo genuino por su trabajo incluso cuando otros sucumben al agotamiento y la desesperanza. Esta revelación me emocionó profundamente, porque comprendí que muchas personas que habían perdido la pasión por sus carreras podrían redescubrir el gozo y el propósito en su trabajo, simplemente aplicando estos principios de protección espiritual. Era como si la oración no solo protegiera los aspectos externos del trabajo, sino que también restaurara la conexión interna entre el trabajador y su vocación divina. Miguel me mostró entonces algo que me llenó de esperanza especial para trabajadores que se sentían atrapados en empleos que no correspondían con sus verdaderos talentos o llamados. Me permitió ver cómo esta oración tenía el poder de crear transiciones profesionales sobrenaturales que llevaban a las personas desde trabajos de supervivencia hacia carreras que realmente correspondían con su propósito divino. Vi casos extraordinarios de personas que habían estado durante años en empleos que detestaban, sintiéndose atrapadas por responsabilidades financieras
que no les permitían buscar algo mejor. Cuando comenzaron a aplicar la protección laboral matinal, no solo mejoraron dramáticamente sus circunstancias en los trabajos actuales, sino que gradualmente se abrieron oportunidades que les permitieron hacer transiciones hacia carreras que realmente los llenaban de propósito y satisfacción. Observé el caso inspirador de un contador que había trabajado durante 15 años en una oficina que le producía depresión crónica, pero que necesitaba mantener el empleo para sostener a su familia. Cuando estableció protección espiritual sobre su trabajo, inicialmente mejoró su ambiente laboral inmediato, pero después de varios meses comenzaron a aparecer oportunidades para usar sus habilidades contables en organizaciones sin fines de lucro que se alineaban con sus valores personales. La transición fue tan gradual y bien orquestada que no solo no perdió ingresos, sino que terminó ganando más dinero mientras hacía trabajo que realmente le daba sentido y propósito. El Padre Celestial nunca diseñó que sus hijos trabajaran en miseria espiritual, me explicó Miguel con ternura paternal que podía sentir físicamente. Cuando un trabajador se protege espiritualmente y demuestra fidelidad en su situación actual, Dios comienza a abrir puertas hacia oportunidades que no solo proveen sustento material, sino que también alimentan el alma y permiten que la persona contribuya significativamente al plan divino de bendición para la humanidad. Miguel me reveló también que esta oración tenía un efecto especial sobre la relación entre el trabajo y la vida familiar del trabajador protegido. Uno de los ataques más insidiosos contra los trabajadores modernos, me explicó, es la presión de elegir entre el éxito profesional y la armonía familiar. Las fuerzas oscuras han creado una cultura laboral que demanda sacrificios familiares que destruyen los vínculos más importantes de la vida humana. Pude observar entonces cómo trabajadores protegidos espiritualmente desarrollaban una habilidad sobrenatural para mantener excelencia profesional sin sacrificar tiempo de calidad con sus familias. Vi casos de ejecutivos que mantenían posiciones de alto nivel mientras también eran padres presentes y cónyuges atentos, porque la protección angelical les daba sabiduría para gestionar su tiempo de maneras que desafiaban las expectativas convencionales sobre el equilibrio trabajo-vida. Cuando un trabajador camina bajo autoridad divina, me reveló Miguel, recibe sabiduría sobrenatural para establecer límites saludables que protegen tanto su carrera como su vida familiar. Los mismos superiores que antes demandaban sacrificios familiares irracionales comienzan a respetar y valorar a empleados que demuestran que la excelencia profesional no requiere destrucción personal. Finalmente, Miguel me reveló la promesa más extraordinaria que jamás había escuchado sobre protección laboral. Me dijo textualmente: dile a ese trabajador que si aplica fielmente esta protección matinal durante un año completo, manteniendo integridad inquebrantable y buscando genuinamente la excelencia en todo lo que hace, yo mismo me encargaré de que su carrera profesional se convierta en un testimonio tan poderoso del favor divino que inspirará a miles de otras personas a buscar también la protección celestial para sus propios trabajos. Esta promesa me conmovió hasta las lágrimas porque comprendí que Miguel estaba ofreciendo no solo protección individual, sino la oportunidad de convertirse en un agente de transformación laboral que impactaría positivamente a generaciones enteras de trabajadores. Era como si cada persona que respondiera con fe a esta revelación tuviera el potencial de iniciar una revolución de integridad y prosperidad en su industria. El tiempo se agota, querido hijo de la luz, me dijo finalmente Miguel.
mientras su forma celestial comenzaba a irradiar una urgencia que parecía contener la preocupación de 1000 corazones paternales. Los trabajadores que respondan inmediatamente a esta revelación con fe sincera y práctica constante serán los que permanezcan prósperos cuando vengan las crisis económicas finales. Aquellos que pospongan esta protección o la tomen a la ligera, descubrirán demasiado tarde que perdieron la oportunidad de establecer el blindaje laboral que sus carreras necesitaban desesperadamente para sobrevivir y prosperar en los tiempos que se avecinan. Con estas palabras finales resonando en mi espíritu como campanas de advertencia celestial, la visión se desvaneció gradualmente, pero las palabras de la oración sagrada permanecieron grabadas en mi mente con fuego divino que jamás se extinguirá. Desde ese momento transformador, he dedicado cada amanecer a compartir esta revelación con todos los trabajadores que tienen oídos para escuchar y corazones dispuestos a convertirse en invencibles ante cualquier forma de traición o ataque laboral. Ahora que conoces la oración completa de protección laboral que el Arcángel Miguel me dictó durante esa madrugada, que cambió para siempre mi comprensión sobre el poder celestial disponible para los trabajadores, tu responsabilidad es inmensa, pero tu recompensa será abundante más allá de toda imaginación humana. Desde este momento, querido hermano en la fe, cada mañana al despertar debe convertirse en una oportunidad sagrada para establecer invencibilidad sobrenatural sobre toda tu carrera profesional. Recuerda que esta no es una oración ordinaria que puedas modificar según tus preferencias personales o circunstancias específicas. Cada palabra ha sido calibrada específicamente por la sabiduría celestial para activar frecuencias angelicales que resuenan directamente con los protocolos de protección laboral establecidos desde la fundación del mundo. Debes recitarla exactamente como Miguel me la dictó, sin agregar ni quitar ni una sola sílaba, porque cualquier alteración disminuirá inmediatamente su efectividad y podría incluso atraer complicaciones laborales no deseadas. Durante los próximos 21 días, te desafío a practicar esta oración con fe absoluta cada mañana, antes de dirigirte a tu lugar de trabajo, y a observar cuidadosamente las transformaciones que comenzarán a manifestarse en tu ambiente laboral. Miguel me ha prometido personalmente que los trabajadores que respondan con obediencia experimentarán cambios visibles en ese periodo de tiempo. Que el Arcángel Miguel establezca desde este momento su campamento protector alrededor de tu carrera, que seas invencible ante toda traición y que tu trabajo se convierta en testimonio viviente del poder de Dios para prosperar a quienes le sirven con integridad. Amén. Ahora que conoces la oración completa de protección laboral que el Arcángel Miguel me dictó durante esa madrugada transformadora, comprende que este momento marca un antes y un después en tu carrera profesional. No es casualidad que estas palabras sagradas hayan llegado a ti precisamente cuando enemigos en tu trabajo planean traicionarte. El mismo Miguel me ha mostrado que quienes escuchen este mensaje y respondan con fe sincera han sido específicamente escogidos para formar parte de un ejército espiritual de trabajadores protegidos que se está levantando en estos tiempos finales para demostrar que la integridad y la excelencia bajo autoridad divina son invencibles ante cualquier forma de ataque laboral. Desde este momento, querido hermano en la fe, tu responsabilidad es inmensa, pero tu recompensa será abundante. Cada mañana, antes de dirigirte hacia tu lugar de trabajo,
Debes recitar exactamente las palabras que Miguel me enseñó. Visualiza vívidamente cómo la luz dorada del arcángel desciende sobre tu ambiente laboral, creando un escudo impenetrable alrededor de tu carrera, neutralizando toda conspiración dirigida contra ti y generando un favor sobrenatural que hace que incluso tus enemigos trabajen involuntariamente para tu bendición. Pero permíteme advertirte sobre algo crucial que Miguel enfatizó con especial insistencia. Esta oración no es un talismán mágico que funciona automáticamente mientras continúas practicando mediocridad o deshonestidad en tu trabajo. Es una herramienta espiritual poderosa que requiere tu compromiso genuino con la excelencia profesional, la integridad inquebrantable y el deseo sincero de contribuir positivamente al éxito de tu organización. Si intentas usar esta protección para encubrir pereza, incompetencia o comportamientos poco éticos, no solo no obtendrás los resultados prometidos, sino que podrías enfrentar consecuencias que te obliguen a confrontar tus propias faltas. Durante los próximos 21 días, te desafío a recitar esta oración fielmente cada mañana y a observar cuidadosamente los cambios que comenzarán a manifestarse en tu ambiente laboral. Miguel me ha prometido que quienes respondan con obediencia a esta revelación experimentarán transformaciones visibles en ese periodo de tiempo. Puede ser que notes que las conspiraciones en tu contra se desvanecen misteriosamente, que tus superiores comienzan a reconocer tu valor de maneras inesperadas, que oportunidades de crecimiento aparecen justo cuando las necesitas, o que incluso personas que antes te trataban con hostilidad desarrollan actitudes de respeto y colaboración hacia ti. Mantén un registro escrito de las bendiciones laborales que comiences a experimentar, porque esto fortalecerá tu fe durante los momentos cuando las presiones del trabajo parezcan intensas. Recuerda que el poder de esta oración se acumula con la práctica constante y frecuentemente las transformaciones más profundas ocurren gradualmente de maneras que solo puedes apreciar cuando miras hacia atrás después de varias semanas de protección consistente. Si trabajas en equipo, considera compartir discretamente esta revelación con colegas de confianza que también puedan estar enfrentando dificultades laborales. Miguel me reveló que cuando múltiples empleados en la misma organización establecen protección espiritual, se crea un campo de bendición colectiva que puede transformar completamente la cultura organizacional, beneficiando incluso a quienes no participan directamente en las oraciones. Tu lugar de trabajo puede convertirse en un oasis de justicia, prosperidad y armonía en medio de un mundo laboral cada vez más caótico y competitivo. El arcángel Miguel me ha confiado también una promesa especial para los trabajadores que practiquen esta oración durante un año completo sin interrupción, manteniendo simultáneamente estándares impecables de honestidad y excelencia profesional. Él me dijo textualmente: diles que los empleados que demuestren tal constancia en buscar protección celestial y tal compromiso con la integridad laboral serán promovidos a posiciones de liderazgo donde podrán influenciar positivamente las vidas y carreras de muchas otras personas, convirtiéndose en agentes de transformación que elevan los estándares éticos de industrias enteras. Esta promesa me emociona profundamente porque comprendo que estás recibiendo la oportunidad no solo de proteger tu carrera presente, sino de convertirte en un líder que impacta positivamente el mundo laboral de tu generación. Imagínate el privilegio extraordinario de saber que tu decisión de establecer protección espiritual sobre tu trabajo puede eventualmente posicionarte como un ejemplo de integridad y excelencia
que inspire a miles de otros trabajadores hacia niveles más altos de propósito y prosperidad profesional. Por tanto, querido hermano en la fe, te entrego esta oración sagrada como el tesoro más valioso que puedo compartir contigo para tu vida laboral. Úsala con reverencia, practícala con constancia inquebrantable y prepárate para experimentar transformaciones que superarán tus expectativas más optimistas. Que el Arcángel Miguel establezca desde este momento su campamento protector alrededor de tu carrera. Que sus ángeles guerreros neutralicen inmediatamente toda conspiración dirigida contra ti, y que la luz dorada de la protección celestial te acompañe en cada proyecto, cada reunión, cada decisión profesional que tomes durante todos los días de tu vida laboral. Recuerda las palabras exactas que debes recitar cada mañana antes de dirigirte al trabajo, con fe absoluta y corazón agradecido por la protección que ya está siendo activada sobre tu carrera. Deja que el poder de estas palabras sagradas neutralice toda traición planificada contra ti, transforme a tus enemigos laborales en aliados involuntarios, genere favor sobrenatural con tus superiores y atraiga hacia tu vida profesional todas las oportunidades de crecimiento y prosperidad que el cielo tiene preparadas para los trabajadores que caminan en integridad bajo autoridad divina. Que la sabiduría celestial guíe cada decisión profesional que tomes. Que la protección angelical sea tu herencia diaria en el lugar de trabajo. Que la prosperidad divina se manifieste abundantemente en tu carrera y que tu excelencia laboral se convierta en testimonio viviente del poder de Dios para bendecir y prosperar a quienes le sirven con corazones sinceros en todas sus responsabilidades profesionales. Ve en paz al trabajo, hijo protegido, invencible ante toda forma de traición, blindado contra todo tipo de sabotaje, favorecido por superiores y respetado por colegas, destinado a prosperar incluso en medio de crisis económicas y llamado a ser ejemplo de integridad que transforma ambientes laborales completos para gloria del Altísimo. Que así sea. En el nombre poderoso de Jesús, bajo la protección inquebrantable del Arcángel Miguel, para honra del Padre Celestial, que recompensa a quienes le buscan con diligencia, tanto en la oración como en el trabajo. Amén, amén y amén. Tu carrera está ahora sellada con protección celestial que durará para siempre. Camina en esa autoridad, trabaja en esa excelencia y regocíjate en esa invencibilidad que ningún enemigo laboral podrá jamás quebrantar.